¿Qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen completamente 24 gramos de metano, fórmula molecular CH4? Entonces, en primera instancia tenemos la quema de un hidrocarburo. Como vimos en la sección de los tipos de reacciones químicas, las quemas de hidrocarburos generalmente se asumen como oxidaciones completas, en las cuales se debe producir agua y dióxido de carbono. Vamos a asumir a priori que no se produce monóxido de carbono, es decir, que no tenemos una quema incompleta. Establecido eso, tenemos que balancear la materia y lo vamos a hacer por tanteo. Un carbono que entra, un carbono que sale. Dos oxígenos que entran, aparentemente 3 oxígenos saliendo. También tenemos 4 hidrógenos entrando y solo 2 saliendo. Así que voy a corregir primero estos hidrógenos, de forma tal que ya tengo balance de hidrógenos. Los oxígenos saliendo ya serían 2 por 1, 2 y 1 por 2, 2, o sea en total 4 hidrógenos saliendo. Por lo tanto necesito 4 hidrógenos entrando, con lo cual obtengo la ecuación química balanceada. Recuerda además que como vamos a hacer cálculos estequiométricos con los números estequiométricos, a los números que no modifiqué los voy a asumir implícitamente como 1. Y como voy a hacer esto por medio de factores de conversión en su mayoría, entonces voy a asumir que la ecuación química está definida para el avance de la reacción estándar de un mol, y por lo tanto todos los números estequiométricos se los asume como moles. 1 mol de metano, 2 moles de oxígeno, 2 moles de agua, 1 mol de dióxido de carbono. Adicionalmente, en este caso tenemos una estequiometría que relaciona unidades de masa, y por lo tanto vamos a necesitar las relaciones mol-gramo, es decir, cantidad de sustancia a masa de las dos sustancias involucradas en este cálculo estequiométrico. Entonces vamos a identificar las sustancias. Oxígeno va a ser la incógnita y metano va a ser el dato. Por lo tanto, necesito las masas molares de esas dos sustancias. Para ello debemos recordar que la masa molar de una sustancia se calcula con la fórmula de constante de masa molar que multiplica a la suma ponderada de la masa atómica que aparece en la tabla periódica por el subíndice del elemento. Entonces, para el carbono vamos a tener que su peso atómico es 12, ese sería su AR, multiplicado por el subíndice que como no aparece asumimos que es un 1, así que lo podemos ignorar en esa multiplicación, más el siguiente elemento hidrógeno. Su peso atómico en la tabla periódica los vamos a asumir de momento como 1, multiplicado por el subíndice que es un 4. Operamos ese resultado y será 12 más 4, o sea 16. La constante de masa molar es un gramo sobre mol y eso nos da las unidades, gramos sobre mol. Pero este es el modo en que se representa la constante de manera algebraica y deberemos emplearla en su forma de factor de conversión. La igualdad de una masa molar expresada para un factor de conversión va a ser su valor, la unidad, pero también la identidad, en este caso metano, CH4. Y este mol va a tener un 1 asociado y la identidad asociada. Por lo tanto, lo que expresamos como 16 gramos sobre mol pasa a ser 16 gramos de metano igual a 1 mol de metano. Lo mismo vamos a hacer para la masa molar del dioxígeno, que en ese caso es más fácil. Bueno, el peso atómico del oxígeno es 16, subíndice 2, o sea 32. Por la constante de masa molar las unidades son gramos sobre mol. Nuevamente, ese es el modo de expresar ese valor algebraicamente, pero hay que traducirlo a la expresión de igualdad para factores de conversión. Entonces el 32 gramos va normal, pero adicionalmente le coloco la identidad oxígeno. Al mol le agrego un valor de 1 y le agrego la identidad oxígeno, con lo cual ya tengo las masas molares expresadas para poder construir el factor de conversión. Hecho esto, ahora sí comenzamos a escribir los datos para poder hacer el factor de conversión anidado. Comenzamos con los 24 gramos de metano. Lo primero que voy a hacer es convertirlo a moles, porque para poder emplear los ratios estequiométricos necesito los valores en moles. Así que gramo de metano que multiplica necesitará moles de metano
multiplicando y gramos de metano dividiendo. La masa molar es la que me da los valores. Cuando tenemos una mol de metano, forzosamente estaremos hablando de 16 gramos de metano. En este punto ya tengo el valor que estamos convirtiendo en moles. En este punto aplicamos el ratio estequiométrico. Así que vamos a buscar la relación estequiométrica entre moles de metano y moles de oxígeno molecular, que van a ser los números estequiométricos. Busco el número estequiométrico del oxígeno molecular, que es un 2, y el número estequiométrico del metano, que es un 1. Multiplico por el siguiente factor de conversión, porque en estos momentos la respuesta estaría en moles de oxígeno y lo necesitamos en masa, es decir, gramos de oxígeno. Entonces voy a mandar estos moles de oxígeno dividiendo y multiplicando gramos de oxígeno. La relación mol-gramo la da la masa molar, es decir, lo que calculamos al principio. Los gramos de oxígeno van a ser 32 en una mol de oxígeno, con lo cual ya tenemos el factor de conversión anidad. Tenga en cuenta que en algunos modelos, especialmente en libros de texto de Estados Unidos, en lugar de asteriscos o multiplicaciones o espacios, plantean una especie de cuadrícula para representar cada factor de conversión anidado. Esto se hace porque normalmente cuando se escribe muy estrecho, este espacio de acá tiende a confundirse y a veces los numerales pueden confundirse con letras. Es por eso, para evitar confusiones simbólicas. Ahora, hecho esto, sí procedemos a hacer el análisis dimensional. Gramo de metano que multiplica, gramo de metano que divide, mol de metano que multiplica, mol de metano que divide, mol de oxígeno que multiplica, mol de oxígeno que divide, se cancelan. Las únicas unidades que quedan son gramos de oxígeno, que es la masa de oxígeno. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Tenga en cuenta que el embutido del factor de conversión, la salchicha, el chorizo, esta cosota de acá, puede hacerse un poco complicada. Así que es conveniente extraer los valores en limpio e irlos tachando para saber que tenemos todo escrito. Entonces, pues ya escribí gramos de oxígeno, así que no voy a estar pendiente de ese valor. Lo que sigue es el 24, que lo voy a escribir en limpio. El siguiente valor es un 1 que no afecta a las multiplicaciones, así que pues no lo tomo en cuenta. El siguiente es un 2 multiplicando por 2. El siguiente es un 32 multiplicando, o sea, por 32. Lo que sigue dividiendo sería un 16 dividiendo, 16. Lo que sigue es un 1 dividiendo, lo puedo ignorar, y lo que sigue es un 1 dividiendo, lo puedo ignorar. Una vez que ya sé que tengo todos los valores aritméticos escritos, procedo con la aritmética. Entonces, la octava de 32 es un 4 y la octava de 16 es un 2. 2 que multiplica y 2 que divide se cancela. Y por lo tanto, lo único que queda es multiplicar 24 por 4. 4 por 4, 16, 6 llevo 1. 4 por 2, 8 y una que llevo 9. Por lo tanto, el resultado aritmético será de 96. Para las cifras significativas vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a basar únicamente en las cifras significativas del enunciado, del dato, que son 2 cifras significativas. No hay ningún otro dato verdadero en el enunciado. Por lo tanto, el resultado se expresará a 2 cifras significativas. Todos los demás valores que calculamos las vamos a considerar constantes de proporcionalidad. Y las constantes no afectan las cifras significativas. Así que el resultado en efecto sale como 96 gramos de oxígeno. Así que esa sería la solución formal, tomando incluso en cuenta las cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.